Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado por Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan en el ministerio. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un judío mago falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Deseando oír la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero Elimas, el mago, que esto significa su nombre, se les oponía, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: Tú, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego sin ver el sol por cierto tiempo. Al instante, oscuridad y tinieblas cayeron sobre él, y andaba dando vueltas buscando quien lo condujese de la mano. Entonces, viendo lo que había sucedido, el procónsul creyó, admirando de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo habló, se levantó, hizo señal de silencio con la mano y dijo: Israelitas y los que veneráis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en Egipto y con brazo levantado los sacó de allá. Durante 40 años los soportó en el desierto, y destruyendo 7 naciones de Canaán, les dio su tierra en herencia. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces demandaron rey, y Dios les dijo a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Después quitó a este y levantó por rey a David, de quien testificó: He hallado a David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, quien habrá todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, Juan predicó con un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Qué pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene después de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y extranjeros que entre vosotros respetáis a Dios, a vosotros ha sido enviado este mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconocieron a Jesús, y las palabras de los profetas que se leen cada sábado las cumplieron a condenar, y sin hallar en él causa alguna de la muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios resucitó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, al resucitar a Jesús, como en el Salmo 2 está escrito: Mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy, y acerca de lo que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque cuando David hubo servido el propósito de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo el que cree. Cuidad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra que, aunque os lo cuenten, no lo creáis. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga y los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas, despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad al oír la palabra de Dios, pero al ver a la multitud los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: en verdad era necesario hablar la palabra de Dios primero a vosotros. Pero como la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto por la luz de los gentiles para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra de Dios, del Señor, y creyeron los que estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su región. Entonces los apóstoles sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Y los discípulos rebosaban el gozo y del Espíritu Santo.